vamos a práctico como hacemos siempre y darle un vistazo y un ejemplo resuelto. Y lo otro es, vamos a acordar la fecha del tercer y último parcial, ¿no? Así que también para que tengan a mano después su agenda de los otros parciales y demás. Ah, bueno, justo. También se evalúa la posibilidad de poner 10 a todos, eso está bueno. Y justo alguien preguntaba por el parcial. Así que bueno, esas dos cosas para que no, esas tres cosas, recuperatorio, fecha del tercer parcial y plantilla, es lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Bueno. Entonces comenzamos con esto. Perdón. Digo, vayan pensando, a ver si se acuerdan qué es una plantilla de especificación de caso de uso, para que nos puedan ir comentando. Díganme ustedes si están viendo bien la pantalla compartida en PowerPoint. Sí, profesora. Muy bien, entonces está. Bueno, ¿alguien me quiere contar qué es una plantilla de especificación de casos de uso? ¿Quién se acuerda? Describir un caso de uso, la plantilla habla de descripción de casos de uso. O se llama plantilla de descripción de casos de uso o plantilla de especificación de casos de uso. Normalmente cualquiera de los dos nombres solemos usarla. La documentación donde se registran los casos de uso y se describen sus objetivos. Muy bien, Sabrina. Y Juan Cruz agrega que más allá de describirse el objetivo, se describe el funcionamiento. Entonces, a ver, vamos a poner a grabar, perdón. Por las dudas. Bueno, entonces, le decía, la clase de hoy vamos a trabajar una práctica sobre plantilla de especificación de casos de uso. Tomamos como sinónimo hablar de plantillas de especificación o de descripción de casos de uso. ¿Qué significa describir un caso de uso? Ustedes me decían recién en el chat que es describir los objetivos del caso de uso y de su funcionamiento. Yo les es correctamente eso, es decir, se vuelve a revisar el objetivo del caso de uso y tal vez deba reformularse en este punto, porque cuando uno comienza a describir, empieza a entrar a un nivel de detalle o de profundidad o de conocimiento de lo que hace un caso de uso mucho más certero y más profundo que el que se tenía hasta el momento. Entonces, cuando uno va profundizando y adquiriendo más conocimiento acerca de ese caso de uso, es probable que el objetivo deba ser reformulado. ¿Por qué? Porque puede haber sido demasiado ambicioso el objetivo y ahí nos damos cuenta que eso no es parte de este caso de uso, sino que involucra a varios. O puede haber sido demasiado mezquino ese objetivo y decir algo muy simple y resulta ser que cuando uno describe el caso de uso se da cuenta que ese objetivo no es claro y preciso. Debe ser reformulado y ampliado. Entonces, es un buen momento para revisar ese objetivo y no decir, no, yo ya lo escribí, profe, cuando hicimos el diagrama. No, es momento de revisar
si realmente ese objetivo corresponde a la dimensión que se describe en este caso. Y cuando hablamos de describir el funcionamiento del caso de uso, quiere decir que tenemos que especificar, describir, narrar de un modo bastante normado o reglado. Lo que vamos a hacer entonces es ir describiendo paso a paso cómo funciona internamente esa elipse que graficamos en el diagrama y que dijimos que, digamos, comenzaba a ejecutarse a partir de la interacción de un actor que generaba un estímulo para que ese caso de uso comenzara a funcionar. ¿Qué quiere decir entonces que comienza a funcionar o que se instancia? Que comienza a correr en el software el conjunto de líneas de código que describen o hacen que se alcance el fin para el cual se definió este caso de uso. Caso concreto, si uno dice, el caso de uso que vamos a especificar es el registrar una venta, cuando uno empieza a detallar es que cuando el gestor de venta él selecciona en el menú la opción de registrar venta o de facturar producto, el sistema empieza o debe hacer ¿qué? Y ahí empezamos a ir paso por paso diciendo todo lo que sucede dentro de esa elipse. Solicitar la identificación del cliente, ingresar el dato del cliente, buscar y encontrar el dato del cliente. Si no encuentro el dato del cliente, ¿qué debe hacer el sistema? Emitir un mensaje de error. Bueno, a ese nivel de detalle, como ustedes ya vieron en el teórico, es al que debemos llegar especificando, describiendo un caso de uso. Ahora, ¿de qué sirve describir el caso de uso? ¿Para qué nos sirve describir un caso de uso? Cuéntenme. Para saber qué hace, qué función va a tener en el sistema, porque si no tenemos como palabras que no son muy descriptivas, simplemente con el nombre. Exacto. ¿Qué más? ¿Alguien más? Por lo que usted decía, para ver si hay que cambiar las cosas y reformularlas, sí, para que el programa, para que el que programa el sistema tenga idea de lo que tiene que hacer. Permite entrar en más detalle para que tanto clientes como desarrolladores tengan una idea completa de la funcionalidad. Exactamente. Todas estas cuestiones son las que fundamentan la necesidad de describir un caso de uso. Uno con, hasta lo que veníamos trabajando hasta aquí, con reconocerlo y definir su objetivo y ver quién era el actor, lo que hacíamos era definir qué debe hacer el sistema o el software. Y ahora debemos entrar un poquito más para decir cómo se debe hacer para llegar a ese objetivo. ¿Qué pasos se deben hacer? ¿Qué cálculo? ¿Qué solicitud de datos? ¿Qué acceso a un almacén de datos debo hacer para que ese caso de uso realmente alcance el objetivo? Y como alguien decía por allí, uno de ustedes, escribió en el chat que va dirigido ese caso de uso tanto para los usuarios, para quien nos está pidiendo el desarrollo, como para los programadores. Los programadores porque tienen que saber qué hacer. Y no es solamente una idea, chicos, es estrictamente qué deben programar. No, obviamente que no usamos el nivel de especificación que se necesita para un lenguaje de programación.
esto de si necesito una variable, necesito una constante, necesito una tabla, una radio, no es eso lo que se necesita. Pero sí se necesita la lógica de actividad que debe realizar el software para alcanzar el objetivo. Y a su vez le sirve al usuario, porque cuando tenemos procesos un tanto complejos, dialogamos con ese usuario, porque estas plantillas están escritas en un lenguaje de uso natural, un lenguaje natural, un lenguaje, en el caso nuestro va a ser el castellano, y entonces nos permite, les decía, cuando uno tiene un proceso un tanto complejo, asegurarse en un diálogo o en una revisión con el usuario si esto es exactamente el proceso que se necesita resolver. Si estas son las actividades con datos y con información que se necesita resolver. Acuérdense que nosotros estamos desarrollando un modelo de casos de uso para el desarrollo de un software. Es decir, que ya estamos en sistemas de información, en sistemas de software específicamente. Por lo que acá las actividades no son cualquier actividad. No es contratar un servicio de limpieza. Acá las actividades son actividades con datos. Tal cual lo veníamos viendo en SOR el año pasado. ¿Cuáles son las actividades que se pueden hacer con los datos? Capturar datos, leer datos, mostrar información, aplicar cálculos matemáticos, aplicar cálculos lógicos, es decir, poder comparar, poder igualar y poder imprimir datos y distribuir datos, es decir, mostrarlos en una pantalla, guardarlos en un almacenamiento y no otra cosa. Todo lo que vamos a describir son actividades que se pueden hacer con datos, pura y exclusivamente. Consultar, me dice exactamente eso, otro de los chicos ahí me pone consultar datos o consultar información. Ya el resultado de esa aplicación de datos, de esa aplicación, perdón, de actividades o de operaciones a los datos, nos van a permitir generar información. Esa información también se la puede consultar, se la pueden distribuir, porque uno puede enviar un reporte, el cual puede ser impreso o consultado por pantalla, también se la puede almacenar como resultado, según lo que haga falta. Muy bien, entonces, hasta acá queda claro por qué hacemos lo que estamos haciendo y qué es exactamente lo que estamos haciendo. ¿Con qué herramientas se realiza la especificación de caso de uso? Con las plantillas. ¿Y qué casos de uso deben describirse en un proyecto? ¿Cuáles les parece a ustedes? Los esenciales y todos. Diego dice todos, y exactamente es así. Los esenciales, los de soporte, los de extensión, los de inclusión, absolutamente todos. En un proyecto de desarrollo de software deben estar especificados todos los casos de uso. Muy bien. Bueno, siguiendo nuestro ejemplo del caso testigo que venimos trabajando, que es el de la Fundación Ave Fénix, hemos mostrado, o le vamos a mostrar aquí, básicamente el modelito de plantilla y cuál es el estilo que estamos siguiendo para completar esa plantilla. La plantilla, entiendo, está también disponible en la UV, desde el teórico y también en la guía de prácticos, también la podemos subir. Es una plantilla que ustedes la pueden traer al parcial impresa, en una hoja de papel, en blanco,
y ustedes en el parcial la van a completar en todos los apartados que tiene, y después, si le hace falta en la descripción agregar otra hoja, se agrega. No es necesario que ustedes se aprendan de memoria el nombre de cada apartado que tiene la plantilla. Decíamos entonces que cada plantilla es para un caso de uso en particular. Por favor, siempre que tengan alguna duda, como hacemos siempre, nos van consultando. El número, el ID del caso de uso, ¿se acuerdan que los numerábamos? No porque indiquen secuencia, sino por una cuestión de organización o de simpleza para referenciar un caso de uso. Normalmente hablamos de colocarles un numerito en el diagrama. En el parcial nos van a pedir uno solo, ¿no? Y no sé, Gustavo, no, sí. Gustavo pregunta si de plantillas en un parcial o en un examen final haríamos uno o varios especificaciones de casos. En el trabajo, puede haber dos. En el trabajo práctico integrador son todas, porque son pocos los casos de uso esenciales, ¿sí? Las vamos a hacer sobre los casos de uso esenciales, yo les decía la semana pasada, solo sobre los casos de uso esenciales, pero sobre todo, porque son poquitos. Y en el parcial, exacto, se toma uno o dos, y pueden ser uno esencial y uno de soporte, ya veremos, pero sí, no hacemos todos, ¿no? Bueno, en este caso, a modo de ejemplo, les contábamos, hemos puesto el registrar inscripción del postulante a curso. Bueno, si se acuerdan del caso de estudio, y si no, lo podrán ver después tranquilos, pero se acuerdan que era una fundación que dictaba capacitación a estudiantes, digamos, que eran empleados de organizaciones adheridas a esta fundación, y que primero se inscribían como postulantes hasta que después se veía la demanda y realmente, efectivamente, se dictaba el curso, se confirmaba si había lugar, si no había lugar suficiente se hacía sorteo, bueno, toda esa cuestión. ¿Se acuerdan? Bueno, justamente por si cuando uno lo cuenta no queda muy claro, ahora es el momento de entrar a detallar estrictamente todo lo que se debe hacer en ese momento. Y ahí queda clara la dinámica del negocio, si algo no quedaba. No. Profe, ¿cuál es trazo fino y trazo grueso en plantilla? Vamos a trabajar en trazos finos directamente. Solamente este modelito que le vamos a mostrar, que es el trazo fino. Porque la complejidad de nuestros casos de uso, por ahí es redundante hacer ambas plantillas. Entonces, son casos de uso simples. En el TPI piden los dos, profe Fer. Entiendo bien. Perdón, yo me muteo porque tengo un pájaro que está cantando. Eras vos, sentíamos un pajarito. Sí, una historia larga. Bueno, en el TPI no, solamente trazo fino. Igual que en el parcial, chicos. Muy bien. La identificación de los actores, principales y secundarios, se aplica. Tipo de caso de uso, concreto o abstracto. La gran mayoría de los casos de uso que nosotros vamos a tener tienen un actor principal, muy pocos aplica el secundario, casi todos son concretos. Concreto es cuando el caso de uso es instanciado por un actor. Abstracto es si, supónganse, estamos describiendo un caso de uso de extensión o de inclusión, que son instanciados desde otro caso de uso, entonces se lo considera que es abstracto. ¿Eso está claro? El objetivo, reiteramos si estamos de acuerdo con el objetivo que teníamos definido, o si hace falta se reformula.
registrar la inscripción de un postulante perteneciente a una empresa a un curso de actualización empresarial. La precondición, le pusimos acá un cartelito grande, no olvidar. La precondición no es, a ver, que la empresa sea socia, porque esa es una precondición de negocio. Nosotros estamos pensando en la precondición de ejecución del software, ejecución del caso de uso, que en definitiva en el software es la ejecución de una opción del software. Cuando uno ingresa al software y presiona la opción registrar curso, va a pasar todo esto. Es decir, que ya está dentro de una interfaz de usuario, de una pantalla de la compu trabajando, ¿sí? Entonces, exactamente lo que se necesita que haya sucedido antes a esta elección de una opción es que el usuario se haya logueado y esté activa su sesión. Profe, tengo una Sabrina consulta. pregunta si esa precondición es siempre para cualquier caso de uso. Sí. Sí, siempre que sea instanciado por un actor. Es decir, que sea un caso de uso concreto. Si es un caso de uso abstracto, ¿cuál considera Sabri que sería la precondición? Exacto. Sabrina contesta que el caso de uso concreto se haya instanciado, es decir, que el caso de uso base, la precondición va a ser que el caso de uso base haya sido instanciado. Entonces, eso va a ser posible que el caso de uso de inclusión, por ejemplo, se ejecute, se active, porque si no, no va a tener la posibilidad de ser inicializado. ¿Por qué? Porque no lo va a invocar o a llamar o a instanciar un actor. Va a ser llamado esa fracción de funcionalidad o ese caso de uso, o ese conjunto de líneas de programa, se van a ejecutar si otro conjunto de líneas de programa lo llamó. Es decir, si hay otro caso de uso en ejecución que dice llamar al caso de uso, crear, no sé, ingresar nuevos clientes. En una venta, si el cliente es nuevo y no estaba registrado. ¿Hasta ahí estamos? Muy bien, Sabrina. Y Constanza pregunta cuál sería un ejemplo de un actor secundario. Por ejemplo, sería una tarjeta de crédito o el software de actualización de tarjeta de crédito o la entidad crediticia que autoriza el pago de una venta con una tarjeta. ¿Vieron cuando uno está por registrar la venta? Analiza el tipo de pago que se hace. Si la venta es con tarjeta de crédito, hay que solicitar el código de autorización a la tarjeta con la que el cliente quiere pagar. Ese código de autorización, ¿de dónde se obtiene? De nuestro sistema, no. De Visa, Naranja, Bancor, Master, lo que fuese. Entonces, hay que, como que existe una comunicación a nivel de entidad bancaria, como pone COTI acá, perfecto, digamos, se conecta tu software con la entidad bancaria o la entidad crediticia, ellos verifican si hay disponibilidad de saldo para el monto que se quiere comprar y si es positivo te devuelve el código y si no te devuelve un mensaje diciendo que no está autorizada la venta. Esa comunicación desde nuestro caso de uso a la entidad crediticia hace que se está interviniendo, digamos, en la ejecución de nuestro caso de uso base un actor secundario. ¿Por qué secundario? Porque no es el que instancia el caso de uso, sino el que nos completa la funcionalidad alguien externo.
Ahora pregunta, y por ejemplo, si el envío del paquete, por ejemplo, lo hace un tercero también, no, porque ahí no sé a qué ejemplo te estarías refiriendo, pero acá es porque vos le darías un paquete a alguien, ese alguien se lleva una carta de porte o un remito o algo, entonces tu software funciona hasta el remito. Y luego, cuando ese tercero entrega el paquete, ingresa de nuevo al sistema en otro caso de uso y confirma la entrega o informa que no se pudo entregar el paquete. En cambio, lo que yo te explicaba de la tarjeta de crédito es en el mismo momento. En el momento que vos estás registrando el pago, digamos, registrando la venta y el pago, en ese momento interviene otro actor. Veo que me estás siguiendo. Claro, te entendí lo de la entrega de paquetes. Es un buen ejemplo lo que sí, pero no es de actores secundarios. Son dos casos de uso o tres casos de uso diferentes, digamos. Uno cuando receptás la venta, el otro cuando se prepara el paquete y se envía. Va a haber un caso de uso que es el registro de la entrega de paquetes al correo argentino, a los repartos, como vos me decís. Después cuando el correo lo entrega, ya sea que vos pasás por el lugar a retirarlo o te lo llevan a tu domicilio, ahí hay una recepción de confirmación de recibido, alguien ingresa al software, en otro caso de uso, me explico, son momentos diferentes por lo que transita la venta. Estos 4 o 5 momentos son casos de uso diferentes, ¿por qué? Porque son ingresos que se hacen al software, los hacen personas diferentes o en roles diferentes y en momentos diferentes. Bárbaro. Muy bien. Está muy buena tu pregunta y seguramente a varios les va a servir y si por ahí ahora estaban distraídos, después escucharán la grabación de nuevo y lo pueden revisar. Lo primero que le mostrábamos acá en la filmina anterior es el cuerpo de encabezado que lleva la plantilla. Y luego vamos al cuerpo de la descripción propiamente dicha, donde aparece separado en dos partes, un curso normal y después va a aparecer el curso de las diferentes alternativas. Es en el cuerpo de la plantilla. ¿Alguien era Fer que ibas a hablar? No, profe, yo tenía una pregunta. Ahí en las Sí, precondiciones, iniciar sesión siempre va, porque en el teórico habíamos visto que si una precondición era obvia, por ejemplo, iniciar sesión o tener la sesión iniciada, no era necesario colocarla. No, sí, pero en el práctica es real. Cuando ustedes ya sean ingenieros y hagan esto todos los días, no va a hacer falta colocarlo. Pero ahora sí, porque necesitamos que comprendan el concepto de precondición, porque si no, en general no va a haber muchas precondiciones que cumplirse, no lo van a poner y cuando lo quieran poner se van a equivocar porque ponen precondiciones de negocio en general. Y entonces nosotros hemos decidido que en los prácticos va a ser obligatorio que lo pongan para que entiendan que estamos de nuevo en el SOP y que además de esa precondición puede haber otras, pero esa no olvidar. Tadeo. Profe, y como precondición puede ser que se haya tenido que haber hecho un caso de uso anterior, onda que se tiene que ejecutar un caso de uso antes de ejecutar este, puede ser una precondición. No, porque este no puede evaluar la ejecución de opciones anteriores. Digamos, vos imaginate el Word. ¿Sí? Vamos al bien simple. Cuando uno le quiere dar un formato al texto, estamos entrando o estamos pensando que estamos por ejecutar un caso de uso que sea darle el formato al texto. Ahora, darle el formato al texto en el Word responde a una única instanciación que haces vos como usuario con el
texto o a varias instancias o varios casos de uso? Corresponde a varios, porque vos marcás el texto y por un lado al formato le das la justificación. Eso sería un caso de uso. Y ahí lo único que haces es ver si lo alineas justificado, a la derecha, centrado o a la izquierda, ¿verdad? Pero después a ese mismo texto vos le querés agregar un subrayado al segundo párrafo. Tomás el segundo párrafo y tenés que entrar a otro caso de uso que es pedir que te lo subraye. Cuando vos pedís que lo subraye, no le podés preguntar, digamos, eso lo que hace es subrayar, ese es su objetivo. Y no sabe si vos antes le diste un formato o no se lo diste. Si lo pusiste, él lo respeta como está. Es más, podrías primero subrayar y después justificarlo. Y son independientes uno de otro. Entonces no podrías saber el subrayado si ya hiciste el justificado, si lo vas a hacer después, porque cada usuario trabaja con el software de acuerdo a su necesidad. En nuestros desarrollos pasa lo mismo. Vos ahora estás registrando la inscripción de un postulante, pero nadie te puede venir a preguntar ahora si antes de esto actualizaste el precio de los cursos o antes hiciste el caso de uso de, no sé, cancelar no, porque cada caso de uso es único, que va a ser cada opción de uso que vos tengas en tu interfaz y que son todas independientes. Y si son dependientes una de otra, entonces estamos en un único caso de uso que necesita asegurarse que tal actividad se hizo a nivel de datos. No sé si soy clara. O por ahí si tenés un ejemplo donde tengas la duda, lo podemos compartir. Bien, ahí está Tadeo que dice que sí que entendió. No sé si también había algunos. Se dan cuenta porque los casos de uso por eso no son numerados, digamos, tienen un ID de referencia, no de secuencia. No es que el quinto se hace después del cuarto y antes del sexto. Entonces la precondición no puede ser eso. Ahora, que vos por proceso necesites que algo ya esté realizado así, sí puede ser, pero no es que se haya ejecutado tal caso de uso, sino que haya un determinado resultado, ahí ya se verá. ¿No? Bien. Vamos entonces a cómo se describe el curso normal. El curso normal le llamamos al camino de éxito. El camino como que todo se debería dar en positivo frente a lo que uno está esperando en esta funcionalidad. Lo primero, fíjense, es que decíamos, el caso de uso es instanciado por un actor. Se ejecuta cuando un actor genera un estímulo. El estímulo es que elija una opción del menú. Entonces, el responsable de los cursos, que es el actor de este caso de uso, ingresa a la opción para registrar inscripción de un postulante. Es decir, elige esa opción en el menú, en la pantalla, en la aplicación, como ustedes le quieran llamar. El sistema busca y muestra. ¿Qué muestra? Fíjense, ¿no? El sistema busca y muestra. El programa de capacitación actual, con su número, acuérdense que había programas y planes. El eslogan y la descripción. Entonces, el programa es el anual, tendrá el número de edición 15, con un nombre
Dentro de eso, los cursos del programa de capacitación habilitados para inscripción. ¿Ven? A lo que vos me preguntabas, Tadeo. Vos acá no podés decir que ver que se haya ejecutado antes el caso de uso que habilita o cancela los cursos, como yo te decía. Sino que acá te muestra y asume que tu software está actualizado. Entonces, y vos lo que tenés que describir es esta lógica como posible. Entonces te dice que son los que están habilitados. Después vemos la observación y dice que muestra, decía, busca y muestra. Busca el programa, busca el curso y muestra el nombre, la fecha, el cupo, cantidad de inscripciones registradas hasta el momento. ¿Ven? Acá te dice que nombre, fecha de inicio, cupo, son atributos definidos en el diagrama de clases. Acá no estamos inventando qué va a mostrar. Si yo en el diagrama de clases puse que los cursos tienen un nombre y una descripción, acá no le puedo decir al sistema que me muestre cuándo empieza el curso, qué cupos tengo, porque eso no tendría el software donde buscarlo. Lo tiene que buscar en la clase cursos. Y de todo lo que yo tengo definido en la clase curso, lo que puedo mostrar es solamente alguno o todos los atributos de esa clase. Lo que no puedo mostrar son atributos que no existen definidos para esa clase en el software, o en el dominio que estamos modelando. Entonces, nombre, fecha, cupo deben existir en el diagrama de clase. Y cantidad de inscripciones registradas hasta el momento. Esa va a ser, esa cantidad de inscripciones, ¿va a ser un atributo? No, porque eso es una responsabilidad que va a tener también la clase curso, que va a ser capaz de contar, no curso, va a ser la clase inscripciones. Va a ser capaz esa clase de contar la cantidad de objetos correspondientes a aspirantes inscritos al curso. ¿Se entiende? Entonces, nada de esto tiene que ser casualidad y todo tiene que estar en concordancia con el diseño que ustedes vienen haciendo del modelo de análisis que vamos a construir. Estamos teniendo en claro que vamos a reconocer actores que ya lo tenemos en el diagrama y que tenemos claro cuál es su rol en la descripción. Le vamos a decir que nos muestre datos que tenemos de dónde sacarlos. Le vamos a decir que nos muestre información que resulta de una responsabilidad definida. Cuando decíamos que los cursos de capacitación de programa habilitados para la inscripción, tenemos todos claro qué eran que estén habilitados para la inscripción. Y no, si yo fuera un programador, yo lo que preguntaría es, ¿qué quiere decir que estén habilitados? Pues bueno, eso yo lo puedo poner en la observación. Y en la observación, ya va a llegar, dice, los cursos que permiten inscripción son aquellas cuya fecha tope de inscripción es mayor a la fecha actual. Entonces, lo que está haciendo es darle una indicación al programador de que primero se fije la fecha tope de inscripción que existe para ese curso y si esa fecha es mayor a la fecha actual, ahí sí
sigo avanzando con la posibilidad de inscribir al postulante. Si no, ya le digo, ese curso está cerrado, estamos fuera de fecha. ¿Se entiende? Si alguien no nos va siguiendo, nos pregunta. Después, el sistema muestra todo esto, es decir, el programa de los cursos, y dice, el responsable de curso, otra vez el actor, selecciona el curso al cual desea registrar al postulante. Cuando uno selecciona, es decir, es ponerte frente a la pantalla, y como si yo hiciera acá, selecciono la flecha de avanzar hacia un lado, avanzar hacia el otro. Cuando yo selecciono, quiere decir que presiono el botón curso A, o acá avanzar hacia adelante, o retroceder. Entonces, ahí estoy diciendo que selecciona el curso. Cuando uno hace clic, eso sería hacer clic, pero no pongan hacer clic, sino ponen seleccionar, así como está escrito acá. El sistema busca y muestra acá. El sistema busca y muestra las empresas registradas. ¿Y qué muestra? La razón social y la dirección. Ver la observación 3. ¿Y la observación 3 qué dice? Observación 3 dice, para ello se consideran las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen registrada la Secretaría de Emprendedor y de la pequeña y mediana empresa, la cual facilita la información de las mini pymes en la provincia de Córdoba. Bien. Volvemos y continuamos entonces. Busca las empresas que están inscritas. ¿Dónde las busca? En ese lugar ahí que nos dijeron. Busca y muestra los postulantes registrados para empresa seleccionada, tipo y número de documento, nombre y apellido. El responsable selecciona un postulante registrado. ¿Sí? Selecciona. Aquí dice ver la primera alternativa. Entonces, vimos los programas, vimos los cursos, vimos las empresas, vimos los nombres de esos empleados o esos postulantes, y ahora vamos a seleccionar a un postulante registrado. Dice, el sistema busca, el sistema muestra los datos completos del postulante, tipo y número de documento, nombre y apellido, teléfono, mail y cargo. ¿Qué pasa? Los muestra. Y si no lo tiene, o a ver de qué se trata la alternativa. El paso 7 es la búsqueda del postulante. El RC decide buscar el postulante. El sistema muestra los tipos de documentos y habilita el ingreso del documento. El RC selecciona el tipo de documento e ingresa el número del postulante. El sistema busca y encuentra al postulante. Todo eso fue de éxito. Estamos ingresando el número de un documento de un postulante que pertenece a la empresa que está inscrita, en la secretaría, todo eso. Es decir, la otra posibilidad es que si el sistema verifica que el postulante no está registrado, ¿qué hace el software? Informa la situación, ¿cómo? A través de un mensajito en la pantalla, y consulta si se desea registrar un nuevo postulante. Se pone que no existe, y entonces ahí uno decide si ingresa otro número de documento, porque verifica y dice, no, era un 6 y puse un 7, o era un 3 y puse un 8. Entonces me equivoqué en hacer la carga, pone el número de documento correcto y va a ir por este camino de éxito. Pero si dice, no, está bien, y no quiere decir que no es una persona habilitada para inscribirse, entonces informa la situación, consulta, cuando decide registrar un postulante,
el sistema ejecuta el caso de uso registrar postulante. Eso era porque, como no está inscrito, me da la posibilidad de registrarlo como uno nuevo. Y eso, en el modelo en el diagrama de caso de uso, era una extensión al caso de uso registrar postulante. Entonces, no está registrado, me pone el mensajito y consulto si quiero registrar uno nuevo. Si lo quiero hacer, me llama al caso de uso de extensión. Esta es la manera, así como está acá, de llamar a un caso de uso de extensión o de inclusión si correspondiera. Así, el sistema ejecuta el caso de uso y remarcado el nombre del caso de uso que ustedes extienden o incluyen. Eso se hace y se diseña en otra plantilla, por lo que acá debe existir este texto. El sistema verifica que el postulante fue registrado. El sistema verifica siempre asegurarse el éxito de la ejecución del caso de uso que se está llamando. ¿Se entiende? Si yo llamo a un caso de uso de extensión, que se llama registrar postulante, este caso de uso no va a continuar hasta que no tenga el resultado de la ejecución de este otro caso de uso. Y vamos por el camino de éxito. Estamos asegurándonos que el registrar postulante, fue con éxito. Si no, mandará una cancelación por otro lado. Pero por aquí vamos por el éxito. Hasta acá dudas de cómo manejar una alternativa. Es decir, cuando yo llego en el curso normal a una línea de descripción que implica una alternativa, me voy a la parte de la plantilla de alternativas y como paso 7, o digamos con el número de pasos que correspondía según el lugar donde ocurra la alternativa, describo la alternativa por el caso de éxito, digamos, y la alternativa que tengo para cuando el caso no es exitoso. ¿Sí? Parece que hasta ahora van bien, porque no hay preguntas. Perfecto. No hay preguntas. El sistema entonces, ocurrió el 7, el sistema muestra los datos del postulante, tipo y número de documento, nombre y apellido, teléfono, mail y cargo. Esto debe ser así, chicos. No es que muestra los datos del postulante. No, tengo que decir estrictamente qué datos estoy mostrando o necesito que me muestre el sistema en la pantalla. Posteriormente, el actor no modifica los datos del postulante y acaba una segunda alternativa. El éxito es que cargue todo bien. Acá me va a aparecer la segunda alternativa por si no confirmo que los datos fueron cargados con éxito. O cuando el enunciado decía que se consultaba si tenía que modificar algún dato y me daba la posibilidad de modificar. Modifica los datos del postulante, selecciona la opción para modificar los datos del postulante, el sistema ejecuta el caso de uso, modificar postulante, que era otro caso de uso de extensión, y verifica que fueron modificados con éxito. Lo mismo que acá, y cuando digo lo mismo que acá, uno lo lee y no es textual, pero a lo que nos referimos es que no hace falta escribirlo estrictamente de memoria de esta forma, pero sí significando exactamente lo mismo. Uno selecciona la opción, llama a que se ejecute el caso de uso de extensión, o digamos de asociación, en este caso es de extensión, y me debo asegurar que dicha modificación o dichos datos o dicha carga fue exitosa. ¿Sí? Por el camino de éxito, entonces,
Decíamos que se daba también la posibilidad de modificar los datos de los postulantes, vemos qué alternativa se siguió. Recién ahí, el responsable de curso confirma la inscripción del postulante al curso. Y eso es también otro punto que casi siempre se olvida. Hacen todo el análisis, pero en ningún lugar registran a la persona, es decir, no la terminan grabando a esa inscripción. Ya sea la inscripción de primera instancia, la inscripción cargando un nuevo postulante, la inscripción modificando algún dato, pero después de todo eso hay que confirmar la inscripción. Y ahí le pusimos que representa presionar el botón aceptar o confirmar. Cuando uno dice, bueno, ¿está seguro que todo esto es lo que quiere comprar, que lo va a pagar así? Confirme. Bueno, ¿y qué hace? Con un botoncito abajo que dice cancelar o confirmar o aceptar. Eso significa, no puede faltar el paso 10 cuando uno necesita grabar, guardar algo en el sistema. No se pone grabar, no se pone guardar, se pone confirmar. El sistema genera el número de inscripción y registra la inscripción del postulante al curso con los siguientes datos. Postulante, empresa, curso, fecha de inscripción y asigna el estado generada a esa inscripción. Representa la acción del software de guardar. ¿Está claro, chicos? Una cosa es que yo confirme y otra cosa es que efectivamente registro esa inscripción. Confirmar, esto en realidad es para tener una doble seguridad antes de, acá es agregar algo, que se cargaron muy pocos datos, pero a veces uno completa un formulario muy grande, te equivocaste, la idea es que a veces entre esta opción y esta te lo muestra de nuevo el formulario completo o en la pantalla para que puedas confirmar. Y recién ahí, después de registrar, ahí recién es el fin del caso de uso. ¿Sí? Ese es el segundo cuerpo de la plantilla. El tercero es el de las alternativas, que lo fuimos evaluando a medida que el desarrollo de la lógica del proceso con datos nos iba permitiendo. Luego viene otra parte de la plantilla que tiene las postcondiciones y las de éxito y de fracaso. Así como estaban las precondiciones de lo que debe suceder antes de la ejecución de este caso de uso, lo que debe suceder finalizado este caso de uso. La condición de éxito de este caso de uso es el cumplimiento o logro del objetivo. Inscripción registrada con el número de inscripción correspondiente. ¿Ven? Y ahí dice, resultado del caso de uso que dé cuenta del logro del objetivo. Y las de fracaso son todas las situaciones por las cuales no se pueda llegar a registrar al postulante. Y siempre se habla de cancelación del caso de uso, no de finalización. El fin del caso de uso es por el camino de éxito. La cancelación de un caso de uso es por los caminos de fracaso. Entonces, se incluyen todas las posibilidades por las cuales un caso de uso se puede cancelar y por lo tanto fracasar y por lo tanto no alcanzar su objetivo. Uno es que el actor decida cancelar la ejecución porque se tiene que ir y dejó la actividad media y dice, bueno, la cancelo y mañana empiezo de nuevo. Porque se cortó la luz y quedó el proceso interrumpido y no se puede continuar de acuerdo a cómo se ha programado demás. Porque se equivocó y se dio cuenta que había elegido un curso que no era o eligió y durante la actividad el cliente o el postulante se dio cuenta que se había equivocado de algo. Bueno, la cuestión es que el actor decide cancelar la inscripción. Otra es porque no hay un programa de capacitación actual. ¿Se acuerdan que era la primera validación que hacíamos, que era contra la fecha
si no estaba cerrada la inscripción. Otra posible condición de fracaso es que no se encuentran cursos habilitados para la inscripción. Es decir, ya cerró esa inscripción, el programa o el curso. Acuérdense que están las dos cosas. El postulante no está registrado, no está registrado en la información que nos pasa la Secretaría, y el actor decide no registrarlo al mismo, ya sea porque no acredita que pertenece a una empresa, porque de las que están asociadas o por alguna otra cuestión. Es decir, que por algún motivo no se pudo ejecutar con éxito el caso de uso de extensión registrar postulante. Otra posibilidad es que el postulante no pudo ser registrado en el sistema, ¿sí? Al momento de confirmar, no se lo logró. Los datos del postulante no pudieron ser modificados y el actor cancela la inscripción. Y al último, cuando el responsable no confirma la inscripción. Vieron que había confirmar y después recién que era acá, ¿no? Ustedes se fijan, teníamos acá que el RC confirma. Si no lo confirma, el caso de uso se cancela. Habrá un botón confirmar y otro cancelar. Si él canceló, entonces se fracasó porque no se pudo registrar el postulante al nuevo curso, al curso que quería hacer. Y por último, en las observaciones, es el último apartado, es decir, esto sería todo parte de una misma plantilla, ¿no? Toda esta secuencia de diapositivas. Hay un apartado que requerimientos no funcionales deben ser tenidos en cuenta al momento de especificar este caso de uso. Acá no aplica. No hay ninguna condición que debamos tener en cuenta, como decir, que uno dijera, bueno, tiene un tiempo de tolerancia para el registro de no más de tantos segundos o tantos minutos. O, ¿se entiende? O debe ser desarrollado en un entorno web. No, acá no hay ningún requerimiento no funcional que aplique para este caso de uso en forma particular. Y luego va la información del documento, que es quién escribió el caso de uso, cuándo se lo creó, cuándo se lo modificó y quién lo modificó. Cuando uno trabaja en un proyecto, es muy probable que con el tiempo se tengan que hacer alguna modificación o que en un proyecto trabajan varias personas y se necesite saber quién describió cada caso de uso, porque, bueno, si algo no se comprende o si viene un nuevo requerimiento del cliente, se debe trabajar en la medida de lo posible con ese autor de la descripción del caso de uso, que es quien más información y más conocimiento tiene de este proceso. ¿Se entiende, gente? Aparentemente sí, Clau. Sí. ¿Se entiende? Ahora sí. Muy bien. ¿Alguna consulta, gente? Bien, bueno. Vamos a la tarea, ahí le habíamos puesto que puedan describir los demás casos de uso de la Fundación Ave Fénix, eso para practicar. Y ustedes deberían traer para el encuentro que viene los casos de uso esenciales, la descripción, perdón, la plantilla de los casos de uso esenciales,
No de todos, porque van a ser muchos. ¿Se acuerdan del consultorio? Nosotros veníamos trabajando con el otro caso testigo, que era el de los consultorios externos, ¿sí? Cuando la persona venía a ser atendida, toda esa historia, bueno, ese caso, no de gestión nocturna, sino de atención de pacientes. Ese caso de la atención de pacientes es el que tienen que traer descrito para la clase que viene. Y un caso de uso de soporte. Por ejemplo, allí teníamos uno que era registrar especialidades médicas. ¿Se acuerdan? Teníamos varios de esos. ¿Se acuerdan de qué estamos hablando? Entonces, van a traer el de registrar la asistencia médica y el de registrar especialidad. Porque ¿se acuerdan que decíamos que teníamos un conjunto de consultorios externos que atendían diferentes especialidades médicas? Esos dos, esas dos plantillas, digamos, las van a traer descritas a la clase que viene, al encuentro que viene, para compartir. ¿Sí? Bien. Clau. Por otro lado... Chicos, para, Clau, una cosita. El viernes, este viernes no, el otro que viene siendo 22, tienen que hacer la entrega del diagrama de casos de uso y de las plantillas de los casos de uso esenciales, ¿sí? Así que eso también les va a servir para practicar lo que es plantilla. Perfecto, exactamente. ¿Sí? Es decir, que no estamos pisándonos con la fecha, no, claro, está bien. Tenemos ese segundo. Es un segundo martes. No, ¿cuándo? No, perdón. Me perdí porque vos me hablaste de un viernes. No. Hoy nosotros Claro, no, estamos el viernes. Sí, yo dije el viernes para hoy darles toda la listo, semana. está bien. Sí. Exacto, Y por si perfecto. hay alguna Así que duda el tenemos día el martes. 19. Exacto. Tenemos el 19 para que puedan compartir y encontrar errores si los han cometido en la de los consultorios externos, y además pueden hacer todas las consultas también si tienen dudas sobre el práctico integrador. ¿O vos preferís, profe, que solamente hagan las del práctico integrador? Me da igual a mí. No, en realidad estaría bueno que hagan de las dos cosas. Así. Al menos una o dos del práctico integrador por si hay dudas, que agarran las que les parece que pueden llegar a ser más complejos. Pero claro, al no ser tantas las del integrador, claro, me parece estas que... dos muy bien practicadas. Estas dos se pueden poner a hacerlas ahora, ¿no? No hace falta que ahora cierren la clase, por más que nosotras ya terminemos, nos vayamos, ustedes tienen hasta las 6 para trabajar en esto, hora y media. Entonces, Juan Cruz. podría ser... No, perdón, Clau. No, que Juan Cruz está haciendo una pregunta, no sé qué es lo que quiere que actualicemos. En el aula virtual yo descargué un PDF que decía, bueno, ciertas cosas del trabajo que había que hacer, pero por ejemplo dice que hay que hacer 2 casos de uso, pero ahora hay que hacerlos todos, entonces Sí, si lo podían cambiar esto ya lo hablamos, sí, lo hablamos la clase pasada, porque también la tercera entrega tenía previsto otras cosas que todavía no hemos llegado a ver como prototipo. Entonces, para que no se nos acumule a fin de año todo y tengamos tiempo de hacer las reentregas, en este viernes 22 solamente vamos a entregar, yo lo voy a subir como tarea de todas formas, pero solamente vamos a entregar el diagrama de caso de uso completo con descripción de actores y el diagrama en sí, y las plantillas, ¿sí? Yo ya se lo subo. ¿Cómo? No, la interfaz no, porque todavía no la han visto. de una. Okay. Muy bien. Profe, disculpe, antes de que pasemos a otro tema. Sí. La clase pasada también había dicho descripción de actores, eso también. Sí, ¿no? descripción de actores y objetivos, sí. Listo, gracias. No, de nada. Muy bien.
Bueno, y por último lo que necesitamos es acordar la fecha del parcial. Que estaría muy bueno poder hacerlo el 26. ¿Podemos el 26? Perfecto. Si no se les junta con nada, muy bien. Ahí varios me están contestando que sí, que sí. Entonces, como siempre hacemos el martes 26 a las 18:30. ¿Estamos? ¿En qué va a consistir? Modelo de casos de uso. Básicamente, como lo veníamos haciendo hasta acá, un caso de estudio, reconocer los casos de uso, describir, digamos, reconocerlos implica nombrarlos y definir su objetivo, definir los actores con su rol, dibujar el diagrama de casos de uso, de esenciales y de soporte. No se preocupen por la dimensión. Si el caso de estudio es muy grande, de soporte se pedirán 2, 3. Si es más pequeño, es completo. Y puede haber, no. Y también plantilla, donde a lo que referimos de plantilla de especificación de casos de uso, siempre es 1, no más de eso por el tiempo. Bueno, y creo que nada más. Perdón. Prototipo, por ahí en el parcial, no entra, y sí entra en el recuperatorio, porque también va al final, pero como es un tema bastante simple, y que además se aplica después en el práctico, en el TPI, mucho por allí no lo trabajamos a nivel de evaluación parcial para que nos dé tiempo. Como hay que tomar parcial, recuperatorio, TPI y todo lo demás, es un tema que en general lo trabajamos entre el parcial y la última entrega del TPI, que bueno, ahí después ya Fer va a establecer bien la fecha de la entrega final en función de cuando ella revise cómo está el modelo de casos de uso general y todo lo demás, y también le verá cuáles son los prototipos que le pide, si es de todo, de todo. ¿Ah? Clau, ahí La una hora, de como las... hacemos siempre, a las 16:30, Eso. chicos. Y normalmente será... Clau, ¿te dejamos de escuchar o fui solo yo? ¿Sí? Ah, A ver, yo te ¿qué dejé de pasó? escuchar, no sé los chicos. Escuché hasta cuando dijiste el Le horario. decía que eso, el horario 16:30 a 18 o 18:30 según cómo nos quede el extenso el parcial. Vicky dice, profe, ¿podría subir después como para el segundo parcial enunciados tipo parcial? Sí, igual Vicky, cualquiera de todos los casos que hemos venido trabajando son tipo parcial. El de las fundaciones de consultorios externos, el de la biblioteca, el de el alquiler de carpas, todos esos son aplicables y han sido en algún momento parciales en realidad. El de la biblioteca fue parcial, reducido, no era tan amplio. Después le fuimos agregando más detalle para la práctica, pero todos esos son con los que con esos 4 o 5 son más que suficientes. Si quieren hacer algún caso cualquiera, de algún caso de estudio que ustedes encuentran en otro curso, lo que fuese, y querés mandarme, o cualquiera, no me quiere mandar la consulta, no para que a lo mejor le corrija todo, pero mínimamente esta sería la lista de casos de uso, o este sería el diagrama,
para evitar que no se estén cometiendo errores conceptuales gruesos. Después puede haber algún error de interpretación del caso de estudio, eso que bueno, esos son de cada caso en particular, pero lo que hay que evitar son los casos gruesos. Recuerden que hicimos bastantes prácticas de todo esto antes del recuperatorio, ¿sí? ¿Se acuerdan que tuvimos el martes 21 fue feriado, que nos juntamos con el grupo de gente que iba a recuperar, después el 28 hicimos el parcial, y ya antes del recuperatorio y antes del 21, ustedes me dijeron que así, con toda esa práctica, deberíamos haber llegado a diagrama de clase, que es como que le faltan clases de prácticos antes del parcial. ¿Se acuerdan que estuvimos charlando? Por lo que me quedo como muy, no sé si muy tranquila, pero bastante confiada en que en este tercer parcial les va a ir muy bien porque se sintieron como seguros, ¿m? De todo esto que sabían. Y además después siguieron practicando el otro martes con Fer sobre los casos de uso del TPI. Así que como que venimos bastante entrenaditos, me parece, en este punto. Bien. ¿Algo más, chicos? Fer, ¿algo que necesites agregar? No, no, no. Chicos. Bueno, si no, los dejamos para que se pongan a practicar. Si tienen alguna consulta, nos envían, y si no, nos juntamos el martes con estas dos plantillas que ustedes traigan, las vamos a compartir. Algunos de ustedes las pueden hacer en el grupo de trabajo o en forma individual, y siempre le vamos a pedir a alguien que comparta la plantilla, y sobre eso vamos avanzando. Tadeo, creo que tiene una preguntita del TPI. Sí, los escucho. No, solamente vamos a hacer los casos de, o sea, vamos de nuevo. El diagrama de casos es todos los casos de uso de soporte y de todos los casos de uso esenciales. La descripción de plantillas solamente de los casos de uso esenciales. ¿Sí? Ya les voy a subir la tarea con la consigna bien clara, pero ya es lo que hablamos en la clase pasada. Todo el diagrama de casos de uso completo y plantillas solo de los casos de uso de soporte. Perdón, solo de los casos de uso esenciales, no los de soporte. Muy bien. Minuto, por favor. Bueno, gente, entonces, queda todo claro, y el parcial queda para el martes 26. Así ya vamos cerrando. Después tendremos que seguir con alguna clase de prototipos, con la entrega del TPI, defensa del TPI si hace falta, toda esa cuestión, recuperatorios, etcétera, etcétera. Pero para el que ha podido alcanzar los objetivos en tiempo, sería ya un poquito ir finalizando la materia, ¿no es cierto? Muy bien, gente. Si no tienen dudas, nos vemos el martes.